Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva sesión de En el Vivero Con. Os recuerdo que En el Vivero Con es una iniciativa de la Asociación de Antiguos Alumnos para promover el espíritu empresarial entre los alumnos del colegio y también el grupo de exalumnos, ¿no? Hoy estamos con Mateo Velasco Vida. Mateo es de la promoción 2004-2005 y es fundador y CEO de QLT Homes. Pues bienvenido, Mateo. Muchas gracias. Hace ya casi 17 años, no más de 17 años que salisteis del colegio, ¿no? Sí, vamos para 18 años. Para 18, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿qué sensación has tenido a volver al colegio? ¿Qué recuerdas de aquella época? Pues la verdad es que una sensación muy buena. Tengo unos recuerdos buenísimos de este colegio. Al final yo estudié aquí desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Un parón de un año que me fui a Inglaterra a estudiar, pero el resto de cursos, 11 cursos hice en el colegio. Y la verdad es que unos recuerdos buenísimos. Muy cambiado el colegio, las clases muy adaptadas al mundo en el que a día de hoy estamos viviendo. Y bueno, pues principalmente del colegio yo tengo dos cosas. Mi mujer, que también es antiguo alumno del colegio, que la conocí aquí, y el grosso de mis amigos, que es un grupo del colegio que a día de hoy seguimos manteniendo relación. Hay más parejas que también son antiguos alumnos y la verdad es que tenemos una relación y un recuerdo fantástico. Oye, cuando terminaste el colegio, ¿qué estudiaste? Yo terminé el colegio, la verdad es que tenía claro que iba a ir por el mundo de las letras y estudié Administración de Empresas en el CEU. Bueno, pues no fui un alumno fantástico, pero bueno, me saqué mi carrera más o menos bien. Los últimos años de la carrera ya empecé a hacer prácticas y bueno, pues en quinto curso pues empecé con los típicos procesos de selección. En principio tenía claro que quería ir al mundo de las Big Four por un tema principalmente de la formación y bueno, pues hice varios procesos en auditoría, en consultoría, finalmente opté por consultoría y entré en PwC, que fue pues mi primer trabajo, digamos, después de estar licenciado. O sea, entraste en Price, ¿no? No sé cómo se llama. Sí, PricewaterhouseCoopers. Bueno, ahí fue mi primer trabajo. Al final, pues estas empresas contratan a mucha gente, mucha cantera, digamos. Nosotros entramos en esa generación en torno a 40 en consultoría, de los cuales a día de hoy todavía sigue quedando alguno, que ya pues, va teniendo sus cargos de responsabilidad. Y la verdad es que para mí pues, fue un proceso muy bueno. Entras un poco en lo que te va tocando, te van un poco dirigiendo por la formación que tienes, el tipo de proyectos. No todos los proyectos te gustan, yo de hecho en un momento dado pues entré en algún tipo de proyecto que no me convencía tanto, ya me enfrenté a la primera decisión, pues que tuve que decir que me gustaría pues, hacer proyectos de otra tipología y la verdad es que a partir de ahí pues reenfoqué mi carrera dentro de Price en un tipo de proyectos que me gustó bastante, la verdad es que me iba bastante bien y bueno, pues ahí fue como empecé un poco mi carrera profesional dentro del mundo de los servicios profesionales. ¿Cuánto tiempo estuviste en Price? En Price, la verdad es que no estuve mucho tiempo en Price, aunque tuve continuidad, que ahora comentamos, en otra empresa de servicios profesionales, en otra Big Four. En Price estuve pues en torno a un año y medio, pero bueno, aunque cambié de empresa, me fui a KPMG, realmente me fui a hacer lo mismo y con los mismos jefes. Básicamente, los jefes que yo tenía en Price, en esos proyectos que te decía que me gustaban, se fueron a KPMG a montar o a desarrollar el departamento que nosotros hacíamos, que nos dedicamos a hacer bueno, pues optimización de departamentos financieros, de áreas de back office en general, centralización de procesos y demás. Y me fui pues con una socia y con una senior manager a un poco desarrollar en la práctica en KPMG, con lo cual cambié de empresa, pero seguía trabajando con el mismo grupo y mismo tipo de proyectos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ahí en KPMG sí que estuve más tiempo. Tuve un poco, bueno, pues en Price tuve el principio de mi formación en este mundo y en KPMG pues fue un poco donde me empecé a desarrollar más dentro de la consultoría, donde fui promocionando, fui creciendo, fui cogiendo más responsabilidades y la verdad es que es una etapa que recuerdo, vamos, fantástica. Entonces, entre Price y KPMG, ¿qué estuviste? ¿5 o 6 años? Sí, entre Price y KPMG estuve unos 5 o 6 años. ¿Y luego qué hiciste? 5 o 6 años que la verdad es que como todo el mundo que trabaja en este mundo se hacen, bueno, pues en 5 años en este tipo de empresas, como en despachos de abogados o como en banca, pues son años intensos y que trabajas bastantes horas y que parecen muchas veces pues más que 5 o 6 años, pero bueno, fueron 5 o 6 años muy buenos. A partir de ahí, a ver, yo en KPMG sobre todo me dieron, bueno, pues me fue bien, crecí, me dieron responsabilidad.
y también incluso diría que hasta a veces pues me pasé un poco de frenada en la juventud y en el ímpetu de querer hacer demasiadas cosas. Y bueno, pues justo en ese momento pues me había casado, había tenido mi primera hija. Y bueno, pues la verdad es que sin pensar en ese momento que me quería cambiar de trabajo, en ese proceso de nacimiento de mi primera hija, me llegó un planteamiento que inicialmente pensaba que no me iba a interesar, pero bueno, pues fui a escucharlo y la verdad es que me contaron un proyecto muy interesante y me cambié. Pues ahí fue donde terminé mi etapa en KPMG y en el mundo de la consultoría y pasé al mundo de la empresa. La empresa en este caso era una multinacional española, una empresa muy interesante, una correduría de seguros especializada en el mundo de los seguros de viaje, se llama Intermundial. Es como digo, una empresa que tiene base en España, pero tiene negocio tanto en Europa como en Latinoamérica. Me fui de director financiero y un poco el proyecto que me ofrecieron era desarrollar lo mismo que estaba haciendo en KPMG y que había hecho en Price, de optimizar el departamento financiero de distintas multinacionales, pero desde dentro, digamos, siendo yo el director financiero y haciendo que los procesos y en general el equipo funcionara mejor. Me interesaba porque al final yo siempre tenía idea de acabar en el mundo de la empresa, luego hablaremos del tema de la empresa familiar y bueno, pues acabar siendo lo que soy, que es un empresario, y me interesaba conocer la empresa desde dentro, pero no directamente trabajando en la empresa familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui a Intermundial con mucha ilusión y pensando estar más tiempo del que finalmente estuve, ahora comentaremos, porque bueno, pues surgió una serie de cosas que hicieron que tuviera que salir, pero la verdad es que fue un proyecto fantástico, muy bueno para mí, tanto en la parte de conciliación familiar, porque bueno, al final pues tenía unas condiciones laborales en el sentido del número de horas de trabajo y los horarios mejores que los que tenía en consultoría, y a su vez pues creo que fue un momento bueno también para la empresa, en un momento de mercado que era óptimo, y la verdad es que fue una etapa fantástica. Mucha gente pasa por consultoría para conocer un poco, para tomar procedimiento, para tomar cómo trabajas, cómo se trabaja en el mundo de la empresa. ¿Tú también recomiendas a la gente pasar al mundo de consultoría? Sí, yo cuando entré en consultoría tenía claro que lo veía como un tema formativo, pero a su vez también pensaba, que no todo el mundo lo piensa, que si el camino me llevaba a ello, pues ¿por qué no podía ser un camino para dedicarme ya para siempre, ¿no? Siempre tenía la idea, como decía, de acabar en el tema de la empresa, pero era un mundo que me gustaba y que si a día de hoy siguiera en consultoría, pues no hubiera sido tampoco una sorpresa, ¿no? Pero sí, desde luego que recomiendo bien consultoría, bien auditoría, bien un despacho de abogados grande o bien un banco. Creo que es una formación muy buena. También en multinacionales, o sea, al final creo que es muy bueno formarse en una empresa grande, una organización grande, donde un poco pues la organización te lleva y te formas y ves muchas cosas. Creo que eso es muy recomendable, desde luego, como formación. Muy bien. Oye, estábamos en Intermundial y ahí decides salir o... En Intermundial, a ver, nosotros, bueno, por la parte familiar paterna, una empresa familiar, tercera generación, yo en este caso era la cuarta generación, de más de 100 años, y mi plan siempre era pues ir enfocándome hacia en algún momento pues acabar trabajando en la empresa familiar. De hecho, no lo hemos comentado, pero yo cuando estaba en los últimos años de carrera, los 2 últimos años, hice prácticas, primero verano y demás, y ya el último año de la carrera hice prácticas durante todo el año, vamos, que compaginé trabajo y universidad. Siempre pensando en algún día pues acabar en la empresa familiar, aunque pues me iba formando por fuera. Esto era el año 2017, pues bueno, pues no era el mejor momento de mercado en el mundo de la construcción, una empresa que había pasado por algunas dificultades y bueno, pues básicamente consideré, no sé si acertada o erróneamente, que tenía que ir a echar una mano, el deber familiar con mi padre, pues entendí que era el momento de ir a echar una mano para lo que fuera. Nunca pensaba que esa mano iba a acabar como acabó, que ahora comentaremos, pero bueno, me fui, pues, entre comillas, arriesgando. Estaba muy cómodo en Intermundial, vivía muy bien, y bueno, pues a una empresa que estaba en determinadas dificultades financieras y que podía ser que no acabara del todo bien, ¿no? Pero entendí que, bueno, pues que tenía una edad que me podía permitir eso y sobre todo que si no lo hacía no me lo iba a perdonar no haberlo hecho, con lo cual me fui a ayudar a mi padre y al resto de la familia, pero mi padre era el presidente. Y bueno, pues esa es la decisión que tomé. Fui a la empresa familiar, que era una empresa constructora, que había pasado por un proceso de concurso de acreedores y que ya estaba fuera de ese concurso, pero bueno, pues las dificultades típicas de estos procesos. Entré
un mes de octubre y con toda la ilusión del mundo, pues todas las ganas, la consultoría, la optimización, pues lo que yo venía haciendo tanto en Price como en KPMG como luego en Intermundial en empresas que iban bien. En esta empresa las cosas no iban tan bien, pero bueno, pues tenía cartera, tenía negocio y perspectivas. Entré con toda la ilusión del mundo y a los 4, 6, 8 meses vi pues, que las cosas pues, no estaban tan bien como yo pensaba cuando estaba fuera. Y desgraciadamente pues, la ayuda que pude aportar no fue tanto sacar la empresa adelante, sino ayudar de forma ordenada pues, a liquidar la compañía. Y ahí es cuando decides fundar QLT. Correcto. Medio en paralelo, QLT realmente había nacido pues, con una idea de que fuera un complemento a la empresa constructora que teníamos. Una era constructora, QLT era promotora, y de alguna forma podía ser una oportunidad para que también la empresa constructora pues, tuviera más negocio, siempre en un proceso competitivo con terceros. Porque QLT es una promotora inmobiliaria, no lo QLT, ahora, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco qué sí, es QLT? ¿no? Pues QLT es lo que nosotros llamamos una promotora inmobiliaria. Nos gusta denominarla como una promotora boutique y muy especializada en un determinado nicho de mercado, que fue un poco por la idea con la que nació y la idea que a día de hoy seguimos. Ese nicho está en hacer proyectos de no un gran número de unidades, como hay otras promotoras grandes que hacen. Hacemos proyectos de entre 6, 8 y 30 viviendas, proyectos normalmente en centros urbanos, donde lo que se hace es un poco pues, transformar o bien solares, o bien edificios viejos, o bien casas que estén en ruinas, en viviendas de obra nueva. Ese es un poco el nicho que hacemos. A día de hoy estamos trabajando únicamente en la Comunidad de Madrid, pero en distintas zonas de la Comunidad de Madrid, mucho en la zona sur, en Carabanchel, en Latina, pero también tenemos otros proyectos en la zona de Tetuán, en la zona de Barajas. Son zonas, digamos, que se están regenerando y que había pues, hay muchas casas viejas, y lo que se están convirtiendo es pues, cada vez más en viviendas de obra nueva. Y nuestra idea, como digo, es ser una promotora boutique, porque dentro de que somos una promotora pequeña, tratamos de hacer las cosas un poco pues, muy a la medida, tanto de los compradores finales como de los inversores, y en general tratamos lo más profesional posible. O sea, tratamos de hacer las cosas como una grande, pero sin tener el volumen de una grande. Con lo cual, como te decía, inicialmente había nacido como un complemento a Velasco, donde yo estaba en Velasco, iba a tener su propio recorrido. Cuando pasa todo lo de Velasco, pues ya teníamos un par de proyectos en curso y bueno, pues yo lo vi también como una oportunidad de reenfocar mi carrera, dado que desgraciadamente en Velasco, que era la constructora, pues iba a ser más complicado. Y bueno, pues se constituyó QLT hace 5 años y a los 6 meses más o menos, que coincidió con lo de Velasco, pues ya tomé yo las riendas de forma directa y empecé poco a poco a desarrollar mi carrera y a desarrollar la compañía un poco de forma conjunta en algo que yo nunca había hecho, pero bueno, que no estaba tan alejado de lo que en la empresa familiar pues siempre habíamos hecho, que era relacionado con el mundo de la construcción. Oye, déjame que te haga una pregunta. No estábamos ahí, no estabas trabajando en la empresa familiar y bueno, pues este proyecto lo iniciaste como de forma paralela, ¿no? ¿Por qué viniendo del mundo de la consultoría, además de la consultoría financiera, pues de repente te vas hacia el mundo de la promoción, ¿no? ¿Por qué no te fuiste, no sé, hacia el mundo de las finanzas, que era un poco... Bueno, ¿por qué quisiste entrar en ese mundo? De hecho, en un momento dado, cuando pasa lo de la empresa familiar, lo de Velasco, me planteé como una posible salida el volver al mundo de la consultoría, y fue algo que me planteé y que familiarmente pues, con mi mujer nos planteamos, ¿no? Pero es verdad que bueno, al final yo vengo de una familia, como decía, que soy la 4ª generación, siempre nos hemos dedicado al mundo de la construcción, al mundo de la promoción inmobiliaria, en distintos ámbitos. Tengo muchos primos, muchos familiares que se dedican a este mundo en distintos tipos de empresas, y para mí era algo natural. O sea, yo siempre toda mi vida pues he mamado en casa eso y bueno, pues es un poco a lo que estoy acostumbrado y de lo que algo sabía, más allá de la parte que había empezado formándome en el mundo más financiero. Lo vi como una salida natural, aprovechándome un poco pues de la familia, como digo, que venía, de los contactos y de un poco el nombre que teníamos en el mercado, más allá de la desgraciada situación de la empresa constructora. Bueno, pues fue un poco un camino natural, que en ese momento era una apuesta y un proyecto, y que hoy 5 años después, pues bueno, pues ya tiene un poquito más de bagaje. Pero naces prácticamente de cero, ¿no? O sea, no, prácticamente no, o sea, nazco al final con la suerte de tener
contactos, conocimiento y bueno, acceso a determinada gente que conoce mucho el sector, pero como compañía es una compañía de nueva creación, con un capital social pequeño y cuando empezamos, pues empezamos con negocio cero y de forma humilde como empiezan pues la mayoría de las empresas, muy poquito a poco. Y de esa etapa que me imagino que sería dura, ¿no? A 5 años vista, ¿no? Eso es 2010, más o menos 5 años vista, ¿no? ¿Cómo lo ves y qué lecciones realmente aprendiste ahí? Bueno, nosotros, la verdad ¿Qué es que fue lo que más te costó? Sí, sí, bueno, es un negocio que al final, en este caso el negocio de la promoción inmobiliaria es un negocio a 3 años vista, con lo cual pues tú hoy siembras y recoges dentro de 3 años. Entiendo que esto dependerá un poco de los tipos de negocios, el nuestro es ese caso, con lo cual los primeros, sobre todo 2 años y pico, sabíamos que teníamos que enfocarnos mucho a una contención de gastos porque no íbamos a tener ingresos, iban a ser ingresos futuros que estábamos creando y estábamos trabajando para crear lo que a día de hoy ya digamos es un poco más una rueda, ¿no? Lo más difícil, primero, paralelizar la situación que tenía en Quality con la situación que hemos comentado en la empresa constructora, que no ha sido algo que de repente un día pues corta y ya está, sino que es un proceso pues, que lleva su tiempo. Y segundo, pues enfrentarme, aunque yo estaba acostumbrado, porque en consultoría muchas veces te pasa eso, que te enfrentas a cosas nuevas y es algo como natural, pero enfrentarme pues a la primera vez de muchas cosas, ¿no? A la primera vez que tienes que contratar a alguien, que yo había entrevistado a mucha gente, había contratado a mucha gente en otros mundos, pero no es lo mismo contratar a alguien para tu empresa, con el dinero que tú estás arriesgando, invirtiendo, la primera vez que vas al banco a sentarte para presentar una operación, la primera vez que firmas un contrato o distintos contratos de distintos tipos, la primera compra de un solar, que al final era, oye, pues materializar lo que estábamos buscando, pero pues el miedo y el riesgo de que ahí hay una inversión y que hay gente detrás que está apostando por ti y bueno, pues que tienes ese compromiso de poder responderle. Oye, tú que has pasado por el mundo de la consultoría, que has pasado por el mundo de la empresa, ¿no? Y ahora por el mundo del emprendedurismo, ¿no? ¿Qué recomendaciones harías, ¿no? A un chaval de segundo de bachillerato que nos esté oyendo o alguien del grupo de exalumnos, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones le harías a alguien que se esté planteando hoy enfrentarse a eso, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que como todo en la vida, cada opción tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y yo, como decía al principio, no hubiera descartado haberme dedicado toda la vida a trabajar por cuenta ajena, ¿no? Es verdad que vengo de una familia que tanto en la parte materna como en la parte paterna, pues en general son empresarios y naturalmente pues tenía esa tendencia a querer acabar teniendo algo que gestionar un poco más propio. Pero desde luego que mi recomendación es no empezar, yo que he vivido mucho el mundo de la empresa familiar y hay libros y másters de la empresa familiar, pero desde luego no creo que sea bueno ni empezar trabajando en la empresa familiar ni empezar emprendiendo. Creo que es muy positivo empezar trabajando por cuenta ajena y a ser posible, mi opinión es trabajar en una empresa grande, llámese servicios profesionales o llámese una multinacional. Creo que es muy positivo, bueno, pues ser el último de la cadena de una empresa y hacer de todo, aprender de todo y al final cuando eres joven y estás recién salido de la carrera, pues lo único que tienes que hacer es aprender, mirar y escuchar y aprender todo lo que puedas, ¿no? Yo desde luego que recomiendo estar, y creo que nunca es poco, o sea, si piensas que en el tercer año ya te tienes que ir, pues no pasa nada por quedarte 2 años más, porque luego la carrera es muy larga y desde luego si algo hoy cambiaría es que probablemente pues a lo mejor me quedaría algún año más en consultoría o algún año más en la empresa en la que me fui. ¿Por qué crees que el bagaje que obtienes ahí luego lo puedes aplicar? Sin ninguna duda, sí, yo desde luego creo que es súper positivo. Al final también en esas empresas vas creciendo, vas cogiendo responsabilidad, o sea, no es que no tengas responsabilidad en esas empresas, sino que vas creciendo, vas cogiendo responsabilidad y desde luego que el aprendizaje es muy alto en esas empresas y que luego lo puedes aplicar el día de mañana si es que decides tomar un camino propio. Oye, una última pregunta, y esta no me la puedo saltar para todos los que trabajáis en el mundo de la promoción inmobiliaria, ¿no? ¿El año que viene suben o bajan los pisos en Madrid? En Madrid, es una buena pregunta. Pues aquí, bueno, no jugamos con la bola de cristal, o sea que tampoco sabemos. Es verdad que cuando se habla de vivienda pues es muy general, tenemos que diferenciar Madrid u otros mercados más fuertes de España, como pueden ser mercados menos fuertes, y luego dentro de Madrid no es lo mismo la obra nueva que la vivienda usada, ¿no? Al final, la vivienda nueva yo creo que es difícil que baje, principalmente por cómo están los costes de construcción y porque hay poca producción de obra nueva, mucho menos de la que el mercado demanda, y la vivienda usada
pues creo que hay viviendas usadas y viviendas usadas. Hay mercados y zonas donde, a pesar de la situación que estamos, que no es la mejor de mercado, la vivienda no creo que sufra mucho, y luego hay zonas donde inevitablemente pues tendrá algún tipo de sufrimiento, pero en general yo al final vivo de esto y soy un defensor del mercado inmobiliario. Mis amigos muchas veces me critican por ello, que no soy tan financiero, pero yo creo que es un mercado que quizá no es muy líquido, eso está claro, pero que sí que creo que es un mercado bastante seguro y que no creo que el año que viene la vivienda vaya a bajar mucho en Madrid. En Madrid. Muy bien. Oye, pues Mateo, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Nada, pues muchas gracias también a vosotros que nos seguís. Y nada, os emplazamos a la próxima cita con el del Vivero Con. Muchas gracias.